Hola hermanos en Cristo, les comparto la quinta parte de este audiolibro, el drama litúrgico de Pablo A. Marini, estudio comparativo entre el misal romano revisado por San Pío V y el Novus Ordo Missae de Pablo VI, y en el número 15, se afirma que las normas liturgistas del Concilio de Trento han sido razonablemente completadas y perfeccionadas en varias partes por las normas del Vaticano II, que llevó a término los esfuerzos por acercar más a los fieles a la liturgia. De modo tal que, según sus promotores, la reforma litúrgica ha sido llevada a cabo en perfecta coherencia con todo lo anterior y que lo que algunos fundamentalistas consideran una ruptura es, en realidad, nada más que el resultado de una serie de lamentables malentendidos y abusos. Y así, para encontrar el auténtico sentido de toda esta reforma bastaría con aplicar una hermenéutica de la reforma sobre los textos conciliares, el rito nuevo y sobre la misma instrucción general del misal romano en vez de una hermenéutica de la descontinuidad y ruptura, como ha intentado distinguir el Papa Benedicto XVI en un conocido discurso. Frente a esta afirmación de una perfecta continuidad en la reforma, de que no hay ninguna crisis y que, en el peor de los casos, se trata solo de abusos, nosotros preguntamos, ¿acaso todos los libros que se han escrito después del Concilio Vaticano II y denuncian el proceso de protestantización, no solo en la liturgia sino también en otros ámbitos de la doctrina católica, exageran? El entonces cardenal Ratzinger afirmaba que existe el peligro de tal protestantización y que no es un mero espantapájaros montado por algunos círculos integristas, cf. Informes sobre la fe, con Victorio Messori, Bach, Madrid, 1985, página 172. ¿Se pretende, acaso, afirmar que hoy, en la mente y en la práctica de la mayoría de los fieles y en una proporción importante de sacerdotes, se cree con pacífica convicción y profunda fe, sin confusión alguna y de manera clara, que la misa es la actualización y renovación del mismo sacrificio de la cruz y que no debe ser asimilada a un simple banquete fraternal, que el sacerdote es un intermediario entre Dios y los hombres y que su ministerio es esencialmente diferente al de los laicos, que Cristo está presente verdadera, real y sustancialmente bajo las especies eucarísticas, entre otras cosas fundamentales? Por el contrario, se sabe que todas estas verdades han sido sistemáticamente oscurecidas en las últimas décadas en la catequesis, en la formación sacerdotal, y en la práctica sacramental. Si no fuera así, habría el Papa Benedicto XVI denunciado, respecto a la catequesis, que la ignorancia religiosa ha alcanzado hoy un nivel espantoso. Y es también evidente que el olvido de estas verdades fundamentales ha sido facilitado por una serie de factores que antes contribuían al esplendor del culto y a su exacta expresión teológica y que hoy han sido también modificados, o directamente eliminados, arrastrados por la deriva protestantizante. Así podríamos referirnos, aunque sea comentándolos de manera concisa, al latín, el papel del silencio, las vestiduras sacerdotales, la arquitectura de las iglesias, las nuevas imágenes religiosas, la música y los cantos, y las malas traducciones. Veamos cada uno de estos factores: la virtual desaparición del latín. La autofabricación litúrgica de las últimas décadas se ha visto potenciada gracias a esta desaparición. No pasemos por alto la ignorancia de aquellos que creen que esta eliminación ha sido propuesta de manera explícita por el mismo Concilio Vaticano II, por el contrario, véase Sacrosanctum Concilium número 36, 54, 85 a 89. Decreto Optatam Totius, número 13, donde se habla de la conveniencia de cultivar el uso de la lengua latina en la liturgia y en los estudios eclesiásticos. Pero, los terribles, y sin embargo, se dictamen en latín, de los documentos conciliares y de tantos documentos del magisterio de los últimos años que hacen estériles los mejores propósitos. La misma Constitución sobre la Sagrada Liturgia da potestad a las autoridades diocesanas para realizar las debidas adaptaciones a la mentalidad y tradiciones de los pueblos, por lo cual pueden autorizar el uso de la lengua vernácula discrecionalmente, por ejemplo, número 36, 3 y especialmente el número 37, también señalemos la superficialidad de quienes afirman que la gente tiene que escuchar una lengua que entienda, y que no reparan en que el latín dejó de hablarse popularmente hace muchos siglos, alrededor del siglo VIII a IX, con la aparición de las lenguas romances.
¿Acaso hay que pensar que la Iglesia Católica no se había percatado de ello y que demoró nada menos que 11 siglos en corregirlo? El hecho de que todavía el latín es la lengua oficial de la Iglesia debería hacer reflexionar a aquellos que quisieran ver desterrada esta lengua definitivamente, sobre los motivos profundos que hicieron que se mantuviera como lengua litúrgica durante tanto tiempo y por qué la Iglesia obstaculizó todos los intentos de traducir el rito de la misa a las lenguas vernáculas, hasta la Reforma de 1969. La Iglesia tiene necesidad de una lengua que responda a su condición intemporal. Las verdades dogmáticas no cambian. ¿Qué mejor que una lengua que se mantiene fuera de las variaciones de las lenguas vivas para custodiarlas? A los reformadores litúrgicos no podía escapárseles lo mucho que la unidad de la lengua aporta a la unidad de un cuerpo colectivo. Más en esta época de globalización mediática y de grandes aglomeraciones de fieles. Además, el latín preservaba, por un lado, de erróneas traducciones en la liturgia que, lamentablemente, se han verificado al traducir a casi todas las lenguas vernáculas, por ejemplo, del latín al italiano y de este al español, o del latín al francés y de este al español. Y por el otro, también nos ahorraba el disgusto de tener que escuchar oraciones inventadas agregadas al ordinario en lengua vernácula por los mismos sacerdotes, haciendo estos alardes de creatividad, lamentablemente ilícitos. Asombra la velocidad con que esta lengua bimilenaria fue reemplazada en el culto a partir de 1969. Como decía el arzobispo R. J. Dwyer de Portland, Oregon, ¿quién soñó en ese día, cuando los padres del concilio votaron la Constitución sobre la liturgia, que en unos años, menos de una década, el pasado latino de la Iglesia sería casi expurgado, y que se reduciría a una minoría que se marchita a mediano plazo? El pensamiento de ello nos habría horrorizado, pero parecía más allá del reino de lo posible por lo ridículo. Así que, entonces, nos reímos. Y que por cierto tiene mucho de tragicómico el hecho de que los reformistas litúrgicos, los mismos han cantado a la supuesta visión profética del Papa Juan XXIII por su convocatoria a un concilio, son los que primero han olvidado, o simplemente ignorado, la Constitución Veterum Sapientia de este mismo Papa del 22 de febrero de 1962 en donde se decían cosas como estas, subrayados nuestros. La lengua de la Iglesia no solo debe ser universal sino también inmutable. En efecto, si las verdades de la Iglesia se confiaran a algunas o a muchas lenguas modernas cambiantes, de las cuales ninguna tiene más autoridad que las otras, resultaría evidentemente tal variedad que el sentido de esas verdades no sería suficientemente claro ni suficientemente preciso para todo el mundo, y, además, ninguna lengua podría servir de regla común y estable para juzgar el sentido de las otras. En cambio el latín, que desde hace mucho está al abrigo de la evolución que el uso cotidiano introduce generalmente en el sentido de las palabras, debe ser considerado como fijo e inmutable, dado que los sentidos nuevos que han cobrado ciertas palabras latinas para responder a las necesidades del desarrollo, de la explicación y de la doctrina cristiana, hace ya mucho que se han estabilizado. La eliminación del silencio, el misterio que es, por definición, inefable, con frecuencia se deja abordar mejor por el silencio que por la palabra. Por eso la liturgia, que usa y aprecia tanto la palabra, conoce y aprecia también el silencio dentro de la acción cultural. El silencio no consiste únicamente en el hecho de que uno deje de hablar. Es cierto que cuando cesa la palabra, comienza el silencio, pero no comienza porque cesa la palabra. El silencio forma parte de la estructura esencial del hombre. Cuando entramos en el mundo de Dios, casi corresponde más callar que hablar. Hoy la palabra está alejada del silencio, nace del ruido y desaparece en el ruido. Y así la palabra pierde su sustancia. Esta tendencia ha penetrado también en la Iglesia. En ocasiones, puede verificarse la existencia de una liturgia que parece aborrecer el silencio. En cambio, el silencio sagrado destierra de nuestro apetito el deseo desordenado de hablar. Además, nos enseña que no hay motivo suficiente para que nos convirtamos en el centro de atención del momento, puesto que el hablar no tiene relación con una profundización de la significación del rito. Mediante el silencio y el aquietamiento de nuestras facultades y la repetición que caracteriza cada misa, se nos permite entrar mucho más perfectamente en los misterios sagrados. No hay que olvidar que la participación activa más importante es la interior, pero no interior, en el sentido de la meditación subjetiva. En la misa, por ejemplo, la participación en la inmolación de Cristo víctima. Recordemos también que la Santísima Virgen, al pie de la cruz, tomó parte como nadie en ese sacrificio divino, y sin embargo no dijo palabra alguna.